El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, dice el Señor en el Evangelio. Y así, apreciados hermanos, podamos nosotros considerar cómo el Señor nos invita a nosotros a hacer vida las palabras que Él nos ha concedido, las palabras del encuentro que nacen con Jesús. Y vamos a empezar a desglosar poco a poco en la meditación, en la oración del Evangelio de hoy, el Evangelio, la palabra que hemos escuchado. Jesús le dice, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Por lo tanto, nos está diciendo el Señor que tenemos que aceptar sus mandamientos, porque hay gente que no acepta los mandamientos de Dios. Por lo tanto, repite el Señor. Él ya nos ha dejado las palabras, los mandamientos de la ley de Dios que nosotros llevamos, y Él nos está diciendo allí, el que los acepta, por lo tanto nos hace esa invitación a aceptar los mandamientos de la ley de Dios, porque hay gente que no quiere aceptar los mandamientos de Dios, los rechaza los mandamientos del Señor, por eso nos está pidiendo. Pero además nos pide cumplir una acción, no es simplemente aceptar los mandamientos de la ley de Dios de una manera solamente, conceptual, de conocimiento, como nosotros que hemos aprendido los mandamientos de la ley de Dios, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, uno a uno. El Señor nos dice además que el que lo acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Por lo tanto, apreciados hermanos, una persona que ama al Señor es aquella que acepta los mandamientos de Dios y le ama y los guarda, es decir, los pone en práctica, los lleva en práctica. Por lo tanto, eso es lo que nos pide el Señor en el Evangelio, aceptar sus mandamientos y ponerlos en práctica, guardarlos, ese me ama. Sabemos nosotros que el Señor nos ama, que Él ha entregado su vida por nosotros completamente, ha donado su ser en la cruz, derramando su preciosísima sangre para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Pero ese corresponderle al amor de Dios indica que usted y yo tenemos que responderle con el amor al Señor. ¿Y cómo amamos a Dios? Aceptando sus mandamientos y cumpliéndolos. Por lo tanto, se requieren estas dos acciones. No solamente se requiere una, aceptarlos, sino se requiere aceptarlos y ponerlos en práctica. Ese me ama. Usted y yo, apreciados hermanos, estamos amando al Señor. Pues allí tendríamos que nosotros decir si estamos cumpliendo con sus mandamientos, si los conocemos, si los vivimos y si los ponemos en práctica. Por lo contrario, no podemos decir que amamos al Señor. No le podemos amar simplemente de una forma conceptual, sino con la práctica, con nuestras obras. Por eso los mandamientos del Señor son un camino de amor. Y es más, mucho más de libertad. ¿Qué dice el Señor para aquellos que le aman? El que me ama será amado de mi Padre. Es decir, hay una correspondencia en ese amor, porque Dios nos ama a nosotros, pero ese amor encuentra respuesta en nuestro corazón cuando acepta y guarda los mandamientos de Dios. Y mi Padre, dice el Evangelio, el que ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré
y me manifestaré a Él. Por lo tanto, es esa presencia de amor. Y luego, aquí encontramos este diálogo. Judas, no el Iscariote, le dice al Señor, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Es decir, en ese encuentro de revelación de amor. Y Jesús le responde, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Por lo tanto, es ese amor del Señor en la cual el que me ama guarda mi palabra. Usted y yo, apreciados hermanos, meditando el Evangelio día tras día, todos los días el Evangelio de hoy, buscamos precisamente es dejarnos amar por el Señor. Buscamos simplemente vivir esa experiencia de amor en cumplir esa palabra que nos dice el Señor, el que ama, me ama, guardará mi palabra, es decir, la pondrá en práctica y mi Padre lo amará y vendremos a Él, dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Nosotros, apreciados hermanos, cuando vivimos en la experiencia de Dios, cuando nos dejamos llevar por su amor, por su misericordia, entonces estamos permitiendo que Dios habite en nuestro corazón, que Dios habite en nuestra vida. Por eso podamos nosotros ser morada de Dios, cumpliendo, viviendo los mandamientos, acercándonos cada vez más a Él. Como nos dice también en el Evangelio, haremos morada en Él. Usted y yo, apreciados hermanos, poder ser morada de Dios porque escuchamos la palabra, porque la ponemos en práctica. El que no me ama, dice el Evangelio, por lo tanto, aquel que no acepta los mandamientos de Dios, aquel que no cumple los mandamientos de Dios, el que no me ama, no guardará mis palabras. Es más, ni siquiera conoce la palabra de Dios, ni siquiera se preocupa por meditar la palabra de Dios, por encontrarse con la palabra de Dios. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió, dice Jesús. Les he hablado esto ahora que estoy a su lado. Y luego Jesús nos recuerda esa presencia del Paráclito, del Espíritu Santo. El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviaré al Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, y por lo tanto es el Espíritu Santo en que nos mueve el corazón para nosotros corresponderle al Señor en ese amor que tanto nos pide en el Evangelio. Por eso, apreciados hermanos, podamos nosotros redescubrir el amor de Jesús, el Señor que nos ama, que nos bendice y nos acompaña. Y que Dios les bendiga y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.